Hola Alma hermosa, gracias por estar aquí en el día 4 de este reto de 8 días conectando con papá. Hoy vamos a hablar de veo a mi padre. ¿Cómo así que veo a mi padre? Es importante reconocer a papá. Y cuando nosotros no reconocemos a papá, cuando nosotros como hijo no vemos a papá, vamos a tener temas de no saber diferenciar los límites, vamos a estar enojados con la vida, vamos a tener problemas con el tiempo, vamos a tener problemas con la administración del dinero. Entonces, lo primero que debemos de hacer es reconocer que tenemos un padre que, como sea, es el padre perfecto para ti. Y no tiene que ver con tu padre de crianza, no tiene que ver con que estuviste en manos de un tío, no tiene que ver con que estuviste en manos de un abuelo, de una abuela, no. Cuando yo te estoy hablando del papá, te estoy hablando de ese que puso la semilla para que tú nacieras. Puedes decir que te abandonó, puedes decir que no estuvo, puedes decir que se desapareció, lo que tú quieras, y puedes estar enojadísimo, pero si tú no te reconcilias con él, que fue el único que pudo poner la energía, que pudo fecundar ese óvulo para que tú nacieras, no vas a querer nunca la vida, no la vas a querer y no la vas a aceptar. Entonces empecemos por reconocer que ese es tu padre y que es el padre perfecto. Cuando nosotros como hijos aceptamos que tenemos los padres perfectos, es un ejercicio muy liberador. Y el otro es que empezamos a liberarnos de lealtades invisibles, de cargas que no tenemos que echarnos al hombro ni a nuestras espaldas, y sobre todo empezamos a hacer nuestra vida, porque en ese afán de excluir, en ese afán de borrar, en ese afán de no reconocer, lo único que creamos es que la energía como sea aparezca, ya sea en tus hijos, ya sea en tus relaciones de pareja, ya sea en tus proyectos, para que la sanes, para que la puedas ver, para que la puedas reconocer y la puedas aceptar. Recuerden que una de las leyes de las constelaciones familiares es la pertenencia. Todos pertenecen. Tu papá pertenece al clan, así no haya estado, así se haya ido, así te se haya abandonado, así no lo hayas conocido, que se haya muerto cuando tú estabas muy pequeño. Cualquiera de las razones que tengas no son suficientes para quitarle el papel de padre, no hay otro. Tienes alguien que te crió, agradécele por montones, pero tu papá es solo el que pudo fecundar el óvulo. Si no, tú no estarías en este planeta. Si no, tú no estarías viviendo. Entonces, empecemos desde ahí a reconocerlo. Y reconocerlo, ¿cuáles son las dos partes importantes para reconocer? El primer reconocimiento al padre viene de la madre, por eso lo primero que hicimos fue como pedirle permiso a mamá para reconocerlo, porque cuando mamá acepta que ese es el padre perfecto para sus hijos, lo ve como el padre perfecto, ve como esa persona que dio la energía de la vida, el que la ayudó a seguir transmitiendo la vida, entonces ya tiene el primer reconocimiento. Y el segundo, ahí sí viene por parte del hijo, cuando con amor puede tomarlo en su corazón, puede aceptar que es el padre perfecto para él, cuando decide no resolverle la vida, cuando decide no decirle qué hacer, porque eso es muchísima arrogancia. Yo creo que eso ya lo habíamos, pues ya lo había tratado en el reto de 8 días conectando con mamá, que siempre que nosotros queremos decirle a nuestros padres qué hacer, cómo actuar, cómo comportarse, qué decisiones tomar, lo único que estamos haciendo es ponernos por encima de ellos y como desde el alma decirles tú no puedes y por eso yo me hago cargo. Es la posición más arrogante del mundo. Ellos llegaron primero y esa es otra ley de constelaciones familiares, jerarquía. Los primeros que llegan, hay que respetar ese orden. Entonces ellos son los grandes y yo soy el pequeño. Yo soy el que debo aprender de ellos. Así tú te creas más sabio, más inteligente, más empoderado, lo que quieras, pues no, ellos llegaron primero, hay que honrarlos y hay que respetarlos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a tomar un papelito, bueno, o tu libreta donde estés haciendo como todos estos ejercicios, y vamos a escribir todo lo que podemos ver de papá. ¿Cómo así? Vas a escribirle una carta a papá y vas a decir: papá, hoy puedo reconocer que tú eres y cómo fue la vida de tu papá. Escribe cómo fue la vida de él. Si no sabes nada, pregúntale a tu mamá. Trata de averiguar cómo fue la vida de papá. Y no solamente la de papá, te vas a ir también a revisar la del abuelo. Y si puedes, la del bisabuelo. Recuerda que estamos trabajando con la energía de Capricornio y de Saturno y estamos hablando de 3 generaciones, no solamente de papá, aunque el reto sea conectando con papá, pero también ir a mirar por qué papá era como era, de dónde viene,
qué educación recibió, qué mensajes tuvo en esa familia. Es muy fácil juzgar, pero no sabemos qué vivió, no sabemos qué tuvo, no sabemos por lo que pasó. Yo siempre he juzgado que mi papá fue un hombre muy mujeriego. Como papá fue muy buen papá, no hizo falta nada, siempre estuvo presente. De hecho, él era el que iba por las calificaciones, el que nos recogía, el que nos traía. Pero como hombre fue muy mujeriego. Y yo me pegué de eso para juzgarlo por muchísimo tiempo, como que no podía soltar ese tema y no podía perdonar ese tema. Y luego me di cuenta que para mi papá fue bien complicado porque desde niño mi abuelo murió cuando mi papá tenía 7, 8 años y desde ese momento mi papá tomó las riendas de la casa. Entonces adivinen quién se convirtió como en el esposo de mi abuelita, fue mi papá, porque claro, él dejó de estudiar y empezó a trabajar para sostener a los hermanitos, que además eran 6, y poder ayudarle a la abuelita. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Ya creo que les había contado esto, pues no la historia, pero sí como lo que sucede. Inconscientemente se hizo la pareja de mi abuelita. Entonces para él era muy complicado comprometerse con cualquier mujer, porque simplemente su alma ya tenía una pareja y era su mamá. Entonces las otras estaban para aventura, para jugar, para engañar, para estar aquí, para estar allá, tener varias relaciones, y finalmente era gracias a esto. Cuando yo pude verlo, pude decir como que, ok, y yo no lo puedo resolver, eso es asunto de él. Yo lo único que puedo hacer es como verlo perfecto, aceptarlo, y ver que todo lo que está pasando es perfecto para su evolución y que yo no puedo hacer nada. Lo único es hacerme cargo de mi parte y tomarlo como papá, y que como papá fue lo mejor. Entonces, a eso te invito hoy, a que empieces a ver cuál fue la historia de papá y qué hay detrás de todo eso. ¿Qué pasó con el abuelo? ¿Qué pasó con el bisabuelo? Y hónralos y respétalos. Te mando un abrazo muy grande. Bye bye, nos vemos mañana.